Tenía alrededor de 24 años cuando esto sucedió. Acostumbraba a transportar todo tipo de cosas con mi antiguo camión del año 1979, lo cual nos lleva a esta historia. La noche caía rápidamente, ya que era diciembre, y yo intentaba llegar a mi destino antes de que una tormenta de nieve azotara. Iba un poco por encima del límite de velocidad permitido, solo había visto otro camión en esa solitaria carretera. Debían ser alrededor de las 8 de la noche cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Ya conocía bien el rostro de un policía que me había detenido antes, así que lo reconocí después de un rato conduciendo solo y divisé algo en la carretera. Comencé a frenar utilizando el motor para reducir la velocidad. Me acerqué y me di cuenta de que era nuevamente el policía, pero su auto no se encontraba en ninguna parte. Me incliné para tomar mi antigua cámara y capturar una foto, pero cuando levanté la vista, él ya se había ido. En ese momento, estaba algo asustado. Luego me di cuenta de que había hielo en la carretera, por lo que mi camión no podía moverse. Esto implicaba que tendría que descender y colocar cadenas en las ruedas para poder avanzar, lo cual tomaría un minuto. Con deliberación, coloqué la cadena de tal forma que se soltaría, ya que en ese momento no quería bajarme de mi camión. Dejé que la cadena se soltara por sí misma y escuché el golpe cuando chocó contra el remolque, pero luego percibí este misterioso y chirriante sonido. Cuando eché un vistazo al espejo, divisé algo colgando entre el chasis, justo entre el remolque y la cabina. En aquel instante, me encontraba tan atemorizado que pisé el acelerador aún más fuerte y mi camión alcanzó casi las 100 millas por hora. Había atravesado una zona con hielo, lo que hizo que mi remolque se balanceara mientras rodeaba una curva, evitando que volcara. Sin embargo, luego divisé un automóvil y, al darme cuenta de que mi remolque aún se tambaleaba, giré el volante hacia la derecha, lo que provocó que mi camión volcara y cayera por un barranco. Fue en ese momento cuando lo vi nuevamente, con los ojos muy abiertos y una sonrisa en su rostro. Él caminó hacia el capó de mi camión, el cual milagrosamente se mantuvo en su lugar. Utilicé la fuerza que me quedaba para agarrar mi escopeta y disparé 7 veces hacia el hombre. Él gritó y cayó al suelo. Después de escalar fuera de mi camión, me alejé a pie, pero nunca vi el cuerpo del hombre. No hubo ninguna señal de su presencia. Cuando era niña, crecí en lo profundo de los bosques del este de Transylvania. Todos mis recuerdos de aquellos lugares eran aterradores. Pero la experiencia más aterradora y memorable ocurrió cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. La casa de mi mejor amiga siempre fue mi refugio. Pasé años prácticamente viviendo en su pequeño remolque durante todo el verano. Recuerdo que ese invierno fue particularmente crudo, con alrededor de 6 pulgadas de nieve durante las vacaciones de invierno. Por supuesto, estaba decidida a pasar el tiempo fuera de la escuela en casa de mi amiga. No fue sorprendente cuando quedé atrapada durante unos días debido a la cantidad de hielo y nieve que cubría las carreteras. El frío clima nos regaló un día acogedor con chocolate caliente, películas, manualidades y, lo más importante, una estufa de leña. Mi amiga y yo acabábamos de terminar una noche de manualidades cuando la oscuridad empezó a caer sobre el cielo. El remolque constaba de 4 habitaciones, un baño, 4 dormitorios, una cocina y una extensión que construyeron en la parte trasera que servía como sala de estar. La habitación principal daba hacia el bosque, que se extendía por millas de tierra virgen que conocíamos bien por nuestras frecuentes exploraciones. La extensión tenía un sofá, una estufa, un mueble para la televisión,
una silla y unas puertas corredizas de vidrio que daban a un pequeño depósito donde el padre de mi amiga guardaba los troncos. Más allá del porche, se veían las puertas del taller de su padre, donde pasaba la mayoría de sus días y noches, solo entrando para agregar otro tronco a la llama. Mi amiga y yo pasábamos mucho tiempo en esa habitación, ya que su dormitorio era pequeño y el sofá de la extensión se podía convertir en una cama de tamaño completo. Guardábamos mantas dentro del sofá para poder dormir inmediatamente cuando se desplegaba, y en esa helada noche de invierno nos quedamos dormidas bajo varias mantas mientras observábamos la cálida luz de la estufa de leña. Me desperté confundida por el frío de la puerta que se abría mientras el padre de mi amiga entraba en la habitación, iluminado por la luz de la televisión que mi amiga insistía en dejar encendida hasta que ella se quedara dormida. No fue hasta que comencé a flotar por encima del suelo que me di cuenta de que estaba despierta y podía ver mi propio cuerpo acostado junto a mi amiga. A pesar de saber que era imposible, podía verme durmiendo mientras flotaba hacia arriba, sobre el techo y frente a la televisión. Podía oler el aroma de la madera ardiendo y ver las chispas mientras el padre de mi amiga añadía más troncos al fuego. Las pequeñas huellas de botas en la alfombra se fundieron antes de que se detuviera frente a nuestras figuras dormidas para desearnos buenas noches. Luego, deslizó la puerta y regresó al taller para trabajar durante la noche. Observé nuestros cuerpos inmóviles y el fuego crepitante durante lo que pareció una hora antes de que mi atención se desviara hacia la ausencia de movimiento y la visión de algo deslizándose hacia las puertas de vidrio desde el lado de la cama. La figura solo se podía describir como una masa negra, casi como una sombra, a pesar de los vívidos colores de la luz de la televisión que se reflejaban en el vidrio. La muerte, reflejada en el cristal, devolvía la figura que carecía de luz propia. Parecía como si ese lugar absorbiera todos los rayos de luz, envolviéndolo en una oscuridad total como un agujero negro, existiendo solo allí, en ese espacio y forma. Hubo unos minutos de completo silencio mientras observaba esa masa antes de que comenzara a tomar forma. Una mano se deslizó ante mis ojos y giró la manija de la puerta corredera con un movimiento lento y brusco. Se escuchó un crujido en las paredes cuando la puerta se deslizó a lo largo de su marco y se abrió lo suficiente como para permitir que la oscuridad se filtrara. El familiar frío del exterior me saludó mientras mi cuerpo se estremecía bajo las mantas. La criatura tuvo que agacharse y doblarse para poder entrar a través del marco de la puerta de vidrio, que estaba considerablemente más bajo que la altura de una persona. Solo cuando se movió más allá del vidrio reflectante, la masa comenzó a tomar la forma de un hombre. La figura se asemejaba a un humano, pero carecía por completo de rasgos y era completamente negra, absorbiendo incluso el color de la habitación dentro de su cuerpo vacío. La cosa caminó de manera inestable, como si no pudiera controlar su cuerpo, con pasos que se extendían y se doblaban, incapaz de controlar su proporción. Con cada paso que daba, más cerca, pude ver lo que parecía ser la sombra oscura de un sombrero en su cabeza, oscilando de un lado a otro. La figura se detuvo de repente y vibró mientras se enderezaba, alcanzando el borde de la cama donde yo yacía. Se mantuvo rígidamente en el centro, pero los segmentos de su cuerpo permanecían perfectamente rectos. Mientras se inclinaba hacia adelante y se acercaba más, levantó la parte superior de su marco para enfrentarse directamente a mis ojos cerrados mientras dormía. La oscuridad y torpeza se alzaron como si estuviera protegiendo su inexistente rostro de la luz de la televisión, buscando ver mejor mis rasgos. Y así permaneció durante otra hora, quizás, observándome en silencio en la oscuridad de la noche. Estaba confundida y horrorizada. No podía entender cómo esto podía ser real,
era algo enfermizo e irreal. De repente, la criatura se enderezó y se tambaleó apresuradamente hacia la puerta. El marco se movió, se abrió y se cerró mientras se deslizaba hacia un lado, fuera de la vista del porche. Se escuchó un golpe afuera cuando la puerta del taller se abrió y pasos familiares resonaron en el porche, siguiendo las huellas fantasmales que los pies de la criatura habían pisoteado. El sonido de las botas marchando hacia la puerta y luego hacia el interior. El padre de mi amiga, sin inmutarse, se acercó para agregar otro tronco a la estufa. Luego, dejó la habitación después de completar su tarea y se dirigió a su habitación para dormir el resto de la noche. Observé cómo la escena familiar calmaba mi rostro dormido, la nieve volvía a derretirse en huellas de botas en el suelo. Me di cuenta de que esa criatura nunca dejó una marca en la alfombra. Permanecí flotando allí durante horas, mientras la luz del día iluminaba la habitación y la oscuridad se disipaba, antes de deslizarme nuevamente en mi propio cuerpo para despertar. Quedé asombrada por lo vívido que había sido mi sueño. Cuando mi amiga se despertó agitada, me contó que también había tenido un sueño terrible algunas noches atrás, y supe por mi expresión que podría haber visto lo mismo. Mi amiga hablaba de un hombre que la observaba desde su armario y desaparecía cuando ella se despertaba para revisarlo. Quedé perpleja por toda esta experiencia, pero nunca volví a experimentar la parálisis del sueño como lo hice esa noche. Además, un amigo en común afirmó haber visto al mismo hombre de las sombras en la casa de mi amiga. Sé que suena como una locura, pero estoy convencida de que esa casa, con la extensión que construyeron, está en algún lugar donde no debería estar. La criatura era más que solo energía, estaba llena de temor y malicia, llenándome de un pavor indescriptible. Solo sé que no me quería allí. Han pasado muchos años desde que estuve en esa casa y no hablo mucho con esa amiga. Solo puedo preguntarme si alguna vez regresó. Si el video te gustó, por favor deja un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Te invito a dejar sugerencias en los comentarios para futuros videos. Mira los otros videos de historias reales, terror y misterio que tenemos para ti.